Bueno, rápidamente les voy a enseñar qué hacer si su cable de red está así, en donde perdió básicamente la aletica que permitía mantenerlo ahí en su lugar y cada ratico se le está desconectando su cable de red. Así que, ¿qué es lo que van a necesitar? Pues muy importante, van a necesitar una ponchadora. ¿Y por qué una ponchadora? Porque la idea es de que ustedes mismos lo arreglen. Así que, ¿por qué arreglarlo ustedes mismos? ¿Cuánto vale más o menos un cable de red? Más o menos un cable de red vale unos $5. Por ejemplo, en mi caso yo necesitaba arreglar dos cables de red. Ya arreglé el primero. Aquí está la prueba de que ya arreglé uno y está conectado al computador. Y ahora voy a arreglar el otro. Así que si son dos cables, si yo lo fuera a comprar, serían $10. Sin embargo, estas ponchadoras valen más o menos, las más económicas, unos $5. Y por $1 adicional se pueden comprar ustedes por ahí 5 juegos de estos accesorios que son los conectores RJ45. Así que por $1 adicional tuve otros 5 pares. Aquí hay 4 pares porque el otro ya lo utilicé para reemplazar este. Así que aquí les voy a enseñar cómo arreglar este cable red. Muy fácil, muy sencillo. Háganlo ustedes y verán que van a ahorrar plata y se van a ganar una ponchadora en el camino. Así que muy importante saber la combinación de colores de cómo vamos a ponchar nuestro cable. El que más se utiliza es este, el T568B. Este es el protocolo combinación de colores que utiliza más hoy en día. Anteriormente se preguntaba a uno cuál de los dos utilizar y se preguntaba a uno si había que cruzarse o no. Hoy en día la tecnología permite que ustedes simplemente siempre ponchen un cable directo, es decir, en ambos extremos el mismo protocolo, y el sistema se encarga de saber si tiene que invertirse o no. Pero normalmente cuando se invierte y cuando no, o cuando se hace directo o cuando se hace cruzado. Tradicionalmente o siempre se hacía así: cuando vamos a conectar dos computadores que son iguales, se cruzan. Cuando se van a conectar cosas iguales, deben ser cruzados. Dos switches cruzados, porque así no va a haber conexión. Así que hay que cruzarlo para que haya conexión entre cosas que quedan iguales. Dos computadores cruzados. Si vamos a conectar un computador y un router, sí puede ser básicamente directo, no hay ningún problema. Ahí es cuando nosotros necesitamos saber cuándo se hace cruzado y cuándo se hace directo. Pero muy seguramente ustedes van a conectar su computador, su torre, a un switch o un hub, y básicamente se utiliza es el que no es cruzado, es decir, el directo. Así que en ese orden de ideas vamos a utilizar nuestra ponchadora. Ya tiene diferentes partes, diferentes cuchillas. Esta es la que vamos a utilizar para cortar el cable y también para cortar, después de que los pongamos en orden, cortarle las puntas. Este que está aquí en el centro, pueden ver que queda como una luz, es el que vamos a utilizar para quitarle esta capuchita. Y luego este que está acá arriba es donde vamos a meter y luego a ponchar. Así que comencemos por cortar. Así cortemos bien cortico para no desaprovechar nuestro cable. Listo, ya lo corté aquí. Ahora vamos a utilizar este otro que está aquí, pero no lo vamos a cerrar completamente. Vamos a ver si puedo enfocar y acercar. Vamos a acercarnos un poquito. Listo, ahí más o menos se alcanza a ver que este tiene un orificio. Sin embargo, ese orificio no es suficiente como para no dañar el cable. Así que hay que básicamente cerrarlo ligeramente, dejando un espacio más o menos de 1 pulgada o 2 centímetros, más o menos ahí. Y no lo voy a cerrar completamente, lo voy a medio cerrar y luego a girar el cable, porque si yo lo cierro completamente, yo sé que siempre pasa que los cables que están adentro terminan básicamente lastimados. Listo, aquí se hizo un corte superficial y yo simplemente jalo. Si ustedes hubieran cortado más fuerte, habrían básicamente dañado los cables. Así que en estos dos protocolos vamos a cortar este hilito que está aquí, aunque no creo que esto me haya cortado, me permita cortar ese hilito. Eso lo podría cortar con un corta uñas, pero bueno, ahí cortó. Ahora, en este protocolo hay que saber lo siguiente: siempre van a haber dos pares que van exactamente en la misma ubicación, y los otros dos pares son los que se cambian, ya sea si vamos a utilizar la versión B o la versión A. Así que ahí en pantalla voy a poner como los colores de la versión B que vamos a utilizar, pero siempre el café y el blanco café están en un extremo, y siempre el azul y blanco azul está en el centro. Así que
Vamos a desenrollarlos y siempre en cualquiera de los dos protocolos el azul va primero y luego el blanco azul, y al final siempre en los dos protocolos va al final el café y luego va el blanco café. Así que estos siempre están al final y el azul siempre está en el centro. Sin embargo, aquí entre estos dos pares va a ir un color que depende del protocolo, pero como vamos a utilizar el B, se hace de la siguiente forma. Si fuéramos a utilizar el A, siempre va el verde y el blanco verde de primero, y luego va la combinación del naranja y el blanco naranja. Si fuéramos a utilizar el A, pero como vamos a utilizar el B, es el naranja, el blanco naranja el que va primero, y luego va a ser la combinación del verde con el blanco verde que se va a intercalar entre estos dos. Así que en este caso, como vamos a utilizar el B, aquí va el verde entre estos dos, aquí va el blanco verde y aquí va a ir el par naranja. Pero tenemos que asegurarnos que la combinación esté bien hecha. Entonces va el blanco naranja, el blanco verde, el azul oscuro, blanco azul, el verde, el blanco café y al final recuerden que siempre va el café. Así que estírenlos muy bien y comiéncenlos a juntar poco a poco. Y así exactamente van a hacer en el otro extremo. Yo simplemente les voy a mostrar este extremo y hacer lo mismo en el otro extremo. Y traten de estirarlos y juntarlos, irlos juntando, porque ahorita tienen que hacer un corte. ¿Dónde van a cortar? Es muy importante, porque les voy a mostrar, por ejemplo, este cable que fue ponchado aquí, quedó mal ponchado. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto donde esta cosa, digamos que es como color como azul claro, debe ir adentro. Al igual que este mismo cable también fue mal ponchado, porque la cubierta debe también quedar ponchada aquí adentro. Así que, ¿dónde vamos a cortar? Vamos a coger el conector y vamos a medir de tal forma que la cubierta, pueden ver la cubierta, no sé si alcanzan a ver aquí, donde estoy apuntando con mi uña, la cubierta debe quedar más o menos aquí adentro, porque cuando se ponche, estas cositas que son como de color oro van a ingresar, van a chuzar y ponchar el cable, pero aquí también hay otra parte que va a entrar y ponchar la cubierta, para que básicamente no se mueva el cable ni la cubierta. Así que vamos a medir más o menos aquí sería donde debería cortar, que sería más o menos en este punto. Así que aquí utilizamos la ponchadora de nuevo, tratamos de que quede donde es, listo, y antes de meter el cable volvemos a medir, y como verán, si yo meto el cable no va, la cubierta va a quedar por fuera, así que era un poquito más. Y me aseguro de que estos cablecitos se comienzan a mover. Me aseguro de que todos estén en su lugar, ¿sí? Debo cortar otro pedacito. Creo que era aquí más o menos. Para asegurarme de que la cubierta quede adentro. Efectivamente, cuando yo meta los cables hasta allá, va a quedar la cubierta adentro. Así que vamos a meter los cables hasta el fondo y tenemos que ver, no sé si me está enfocando aquí bien, tenemos que ver que en el fondo lleguen los cables, tanto aquí como por los lados. Y esto se mete teniendo los dientes para arriba. No sé si alcanzan a ver que los dientes están para arriba y el ganchito para abajo. Así que meto suavemente sin que se me muevan los cables. Me aseguro de que las combinaciones estén correctas, porque si no tenemos con un tester con que probarlo, tenemos que hacer esto bien visualmente o con un multímetro. Así que está blanco, blanco naranja, el blanco verde, el azul fuerte, blanco azul, verde fuerte, blanco café y al final café. Listo. Meto hasta el fondo y miren, muy importante, la cubierta va a quedar adentro. Listo. Ya metí lo que más pude. Miramos el frente. Miren el frente.
Vamos a enfocar aquí y dejar enfocado. Miren que el cable llegó hasta el final. No sé si alcanzan a ver ahí. Prácticamente todos llegaron al final. De pronto aquí el del centro le faltó entrar un poquito, pero ahí se alcanza a ver. Y si lo miro por el lado, si enfoco por el lado, también el café entró hasta el final. Y a este lado le faltó de pronto entrar un poquito. Le falta entrar un poquito, pero lo que es el coso de oro, color oro, alcanza a pellizcar el cable. Ahorita sí ya se puede ponchar correctamente. Cogemos la ponchadora, metemos hasta el fondo y presionamos 2 veces. 1 y 2. Listo. Aquí quedó bien ponchado porque pueden ver de que debe quedar bien ponchado. Tanto los cables. Creo que algo pasó aquí. Aquí no entraron unos dientes. Tan raro. Eso sí fue raro. Bueno, en este caso, visualmente puedo ver que algo salió mal. Porque pueden ver que no quedaron estos cables o estos puntos extremos metidos. Que es como debió haber quedado al quedar bien ponchado. Si ustedes miran esta otra, pueden ver que todos los cositos dorados entran. Así que aquí pudo haber una falla. Muy posiblemente en este accesorio, que básicamente está malo o llegó malo o quién sabe qué habrá pasado. Así que los voy a hacer y los voy a llevar hasta el punto donde vuelvo a ponchar. Bueno, de nuevo, aquí ya está el orden de los colores en el cual deben ser, aunque es muy importante que todos queden exactamente como a la misma longitud. Pueden ver que aquí hay uno que está, si lo vemos en zoom, sino que al ojo de la vista parecieran que todos estuvieran a la misma distancia. Pero la idea es de que todos sean exactamente a la misma distancia. Y ahorita sí, otro conector. Pueden ver que todos los dientecitos dorados están ahí. Vamos a enfocar nuevamente. Listo. Todos los dientecitos dorados están en línea hacia afuera. Así que vamos a meter nuevamente. Recuerden con los dientes para arriba. Con los dientes para arriba. Ah, ya sé. ¿Cuál puede ser la falla? La falla. Listo. Listo, ahí entró. Ahí entraron todos. Entraron hasta el fondo. Verifica que hayan entrado todos hasta el fondo, que se les vea el plateado. Ahí del lado se les alcanza a ver mejor el plateado. A este lado que haya entrado. A este otro lado también que haya entrado. Y ahorita sí, vamos a punchar de nuevo. Vamos a salir un poquito del zoom. Enfocar. Meter la ponchadora. Y ponchar. Listo. Ahorita sí pueden ver de que todos los dientes quedaron adentro. Porque normalmente es así como ya viene nueva. Con los dientes afuera. La de abajo tiene los dientes afuera y ya la de acá de ponchar ya quedó bien, porque la anterior pueden ver de que quedaron los dientes salidos. Quién sabe qué habrá pasado de que haya sucedido eso, pero ya quedó bien ponchada. Así que simplemente hacer el mismo procedimiento en el otro extremo y ya queda nuestro cable de red arreglado y ponchado, y nos ahorramos unos dolaritos. Suscríbanse para más, comenten si el video les sirvió y muchas gracias.